domingo anterior, la liturgia de la palabra nos invitaba a tener en cuenta que todos hemos heredado una vocación. A todos nos llama Dios. Y que como Dios llama, debemos estar preparados, formando nuestra conciencia, purificando nuestra respuesta, para que al acudir al llamado de Dios, la respuesta sea la que Él espera de nosotros. Y fundamentalmente Dios llama a todos en común a algo que compartimos. Nos llama a que seamos santos, a que tengamos una vida en la que procuremos asimilar su voluntad y procurar cumplirla en las pequeñas cosas de cada día. Y creo que hoy en este camino del discipulado cristiano que estamos recorriendo en estos domingos del tiempo ordinario que apenas comenzamos, la liturgia de la palabra nos propone un paso más a la llamada de Dios y a nuestra respuesta, que implica orientar la vida de acuerdo al proyecto de Dios. También hay una misión. No solamente se es santo procurando tener un corazón conectado con Dios, teniendo actos devocionales y de piedad hacia Él, sino que esa santidad se traduce también en la disponibilidad de la vida para ser cada uno de nosotros colaboradores de Dios en su campo, en el mundo. A Jonás, a los primeros discípulos, según el relato del evangelista Marcos en el día de hoy, el Señor los envía. En el Antiguo Testamento, al profeta Jonás lo envía a Nínive. Levántate y vete a Nínive. Los primeros discípulos ven cómo el envío surge en Galilea. Galilea, un nombre que nos es familiar, ¿verdad? Galilea. Galilea, que es tierra de gentiles, pero al mismo tiempo es el lugar donde todo comienza. La cosa empezó en Galilea, dirá la palabra de Dios. Pero luego también incluso Jesús resucitado dirá a los discípulos que vuelvan a Galilea, porque allí lo verán. Ir a Galilea, ir a Nínive, ponernos en movimiento. Tendríamos que preguntarnos hoy, hermanos y hermanas, esta llamada que Dios nos hace, que nos ha llevado a responderle, asumiendo nuestra identidad cristiana, pero al mismo tiempo esta misión que Él nos encomienda, ¿cuál es el Nínive de nuestro tiempo al que estamos siendo enviados? ¿Cuál es ese Nínive que es difícil, que no es un terreno fácil? Dice la palabra de Dios, ¿cuántos días hacía falta para recorrer a Nínive? 3 días eran necesarios para recorrer a Nínive, para atravesarlo. Lo que significa la dificultad de la misión. Ciertamente ponernos en salida como mensajeros de Dios no es una tarea sencilla. El Nínive al que el Dios de los cielos nos envía es un Nínive muy vasto, que a veces sentimos que nos sobrepasa. El Nínive de nuestro tiempo sigue siendo el Nínive de todos los tiempos, la humanidad. La sociedad de nuestro tiempo es nuestro Nínive. Nuestros vecinos son nuestro Nínive. Nuestra propia familia es nuestro Nínive. Ahí en esa realidad cercana y a veces no tan cercana están esos hombres y mujeres a los que Dios quiere hacerles llegar su mensaje, pero quiere hacerlo a través de nosotros. Dios no quiere realizar y cumplir su misión de una manera aislada, sino que cuenta con nosotros,
quienes ya le hemos dado una respuesta y al responderle nos hemos hecho sus discípulos, nos convirtamos también en colaboradores. La Nínive de nuestro tiempo está complejizada por muchos factores. Es una Nínive que se hace grandísima y difícil por el relativismo. El relativismo que hace que no se acepten verdades absolutas, propuestas radicales, porque hoy todo es relativo. Todo depende. Otra complejidad que se desprende del relativismo de la Nínive de nuestro tiempo es el subjetivismo. Prima el yo. Mi vida, mis actuaciones, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. No hay una disponibilidad para abrirnos a las cosas que están fuera de mis preferencias personales. No hay la disponibilidad para abrirnos a esas verdades que me sobrepasan, que no dependen de mi gusto o de mi disgusto, sino que se me imponen y yo no tengo otra alternativa que acogerlas. Relativismo y subjetivismo. Pero también un problema serio de nuestro tiempo es la incapacidad, precisamente por ser relativistas y centrados en el yo, la incapacidad de entrar en relaciones definitivas y duraderas. Hoy vivimos una cultura de lo provisorio. Las relaciones ya no son más permanentes. Antes era, no digamos que fácil, pero se aceptaba como algo, como un hecho, la posibilidad de entablar relaciones afectivas duraderas, como lo propone el mismo Dios con el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Hoy, casi que las relaciones afectivas, desde que comienzan, ya reciben fecha de caducidad. Se les pone fecha de vencimiento. Las relaciones de amistad, las iniciativas, los planes y proyectos. Somos, no digo que incapaces, pero estamos bloqueados para admitir la posibilidad de acceder y abrazar opciones duraderas. La cultura de lo provisorio. Eso tiene que ver incluso hasta con lo que se consume. Todos los productos hoy vienen con fecha de vencimiento. Ya las cosas no se hacen para durar. Antiguamente un carro lo construían y duraba generaciones. Hoy todavía existen carros de 60, 80 años en muy buenas condiciones. Hoy en día los carros los hacen para que duren 1 año, 2 años. La cultura de que el Papa Francisco llama del descarte. Subjetivismo, relativismo, subjetivismo y cultura de lo provisorio son barreras gigantes que se nos ponen delante ante el reto de llevar el anuncio de un Dios que nos propone opciones radicales, que nos propone ir más allá del gusto personal para asumir un anuncio que incluso nos puede resultar pesado porque nos implica una muerte, una renuncia a todo aquello que en nosotros se opone a la voluntad de Dios. Es difícil porque vamos con un anuncio que nos dice que tenemos que tener la disciplina de asumir el reto de ratificar permanentemente nuestro sí a Dios. Un sí que tiene que ser duradero y que se tiene que renovar todos los días. Hermanos y hermanas, en segundo lugar, hay 2 frases que Jesús nos dice en el Evangelio relacionadas con este reto misionero que el Señor nos propone a los cristianos de todo tiempo. Nos propone a nosotros como cristianos en pleno 2018. La primera frase tiene que ver con esa invitación del Señor.
el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Estas dos expresiones de Jesús en el anuncio inicial de su ministerio de salvación nos presentan lo que Dios hace por nosotros. Dios cumple el tiempo. Significa que Dios cumple sus promesas, que Dios responde los anhelos y le da sentido a la existencia humana. Se ha cumplido el tiempo es admitir que en la llegada de Jesús y su ministerio salvador está con nosotros el tiempo de Dios. Dios es el Señor del tiempo. Su proyecto salvador irrumpe en la historia humana para levantarla, para purificarla, para salvarla. Eso es lo que hace Dios. Pero también, al decir se cumple el tiempo, nos dice que tenemos una única oportunidad para aprovechar ese paso salvador de Dios por nuestra historia. La existencia humana en el mundo es efímera, es un cuarto de hora. Es imperioso entonces que no desperdiciemos un minuto de nuestra existencia en aprovechar ese paso salvador y de gracia de Dios. Pero Dios también hace por nosotros, el reino de Dios está cerca. Lo que Dios hace por nosotros es acercarse. Es imposible que nosotros nos acerquemos a Dios con nuestras propias fuerzas. Es imposible que con esfuerzos y todas las maromas posibles nosotros accedamos a Dios. Se puede acceder a Dios solo si Dios accede a nosotros, solo si Él se acerca a nosotros. Jesús nos anuncia con el hecho de que el reino de Dios está cerca, de que el Dios de Jesucristo es un Dios cercano al corazón del ser humano. La mayor cercanía de Dios a nosotros se hace en la persona de Jesús. Con Él podemos reconocer que Dios se hace tan cercano que se ha metido en nuestra propia piel. Cuando fuimos bautizados, hemos sido hechos uno con Cristo, hijos con el Hijo de Dios. Y en Jesucristo, unidos a Él, el Padre nos reconoce también como sus hijos. En los sacramentos como el de la Eucaristía se hace tan íntimo a nosotros que podemos incluso comerlo como el alimento que nos da vida eterna. Pero también es un Dios cercano a través de lo que nos rodea, lo que el Papa Francisco llama la casa común. Dios es cercano en sus criaturas, en sus obras, y debemos tener la sensibilidad de descubrir esa presencia de Dios en cada una de sus criaturas. El cristiano auténtico debe convivir en respeto y armonía y con un sentido de responsabilidad y cuidado por la obra creadora de Dios. Pero hay una segunda parte de esta frase que tiene otro componente. Conviértanse, conviértanse, conviértanse. Se trata de lo que el hombre debe hacer: convertirse y creer. Si Dios se manifiesta a nosotros, entra en nuestro tiempo y se nos hace cercano, nos invita a que para recibirlo es necesario convertirnos y creer. Convertirnos significa cambiar de ruta. Entender que el punto de partida de todos nosotros ha sido Dios. De Dios venimos y a Él debemos volver. Conversión es darnos cuenta de que si vinimos de Él y tenemos que volver a Él, ¿por dónde nos está llevando la vida? ¿La vida nos está llevando hacia Dios? ¿Será que nuestros actos, nuestras acciones diarias, nuestras opciones profundas, nuestras intenciones, nuestro corazón
nos está impulsando hacia Dios, o tal vez nuestras obras, nuestra conciencia, nuestros pensamientos nos están alejando de Él. Darnos cuenta de esto y arreglar el sendero y enderezar la ruta es conversión. Es cambiar también de mentalidad. Es volver siempre a comprender la vida desde la voluntad de Dios. Es saber mirarlo todo desde los ojos de Dios. Pero también creer la buena nueva. Crean la buena nueva. Dios tiene que ser para todos una buena noticia. Si para nosotros es una buena noticia, en la misión que nos encomienda, debemos también ser portadores a los demás de que Dios para ellos también es una buena noticia, que les ha de alegrar la vida, que les ha de llenar de sentido, que les ha de motivar profundamente a ser siempre mejores seres humanos. En este envío que el Señor nos hace hoy, en este día, al estar apenas iniciando el año, en este tercer domingo del tiempo ordinario, oremos por nuestra iglesia. Oremos por nuestra arquidiócesis de Cali, que se compromete con el plan pastoral arquidiocesano y que este año pone su mirada de manera especial en la familia. La familia es ese campo primero, es esa primera Nínive donde nosotros debemos anunciar a Dios, hacerlo presente, para lograr que cada uno de los miembros de la familia sean personas convertidas a Dios, comprometidas con Dios y creyentes en Dios, para desde la familia convertirnos en protagonistas de la transformación del mundo. Que así sea. Amén.